Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Bueno, en esta noche vamos a buscar en San Juan capítulo 5, versos 33 al 36, donde dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Puede tomar asiento si tiene la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es: las obras dan testimonio de mí. Esas fueron las palabras de Cristo. Las obras que realiza un enviado de Dios dan testimonio de que ese hombre es el enviado de Dios, porque las obras que hace son las obras que Dios prometió hacer para ese tiempo, y siempre Dios ha usado un hombre. Por eso, las obras que Dios ha prometido hacer en cada tiempo, las ha hecho Dios por medio de su Espíritu Santo a través de los profetas que Él ha enviado. Y ahora podemos ver ese gran misterio de cómo Dios obra en medio de su pueblo. Vean, el pueblo hebreo en diferentes ocasiones escuchó la voz de Dios a través de los profetas que Dios envió. Tenemos aquí el caso de Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, en donde dice que el pueblo hebreo no quiso escuchar la voz de Dios. Dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora vean cómo Dios hablaba al pueblo hebreo por medio de su Espíritu Santo. ¿A través de quién? De los profetas. Por eso Dios, a través del apóstol Pedro, en el 1 de Pedro capítulo 1, verso 10 en adelante, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Era el Espíritu de Cristo en los profetas del Antiguo Testamento, el cual profetizaba, porque el único profeta es Dios, por medio de su Espíritu Santo. Pero usa hombres, y esos hombres son llamados profetas, hombres con las dos conciencias juntas, para el Espíritu de Dios se manifestarse en ellos, para ver visiones, para escuchar la voz de Dios y transmitirle al pueblo lo que Dios le muestra y lo que Dios le habla. Y entonces ellos tienen la palabra de Dios para el pueblo. Vean, en esto lo leímos en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10 en adelante, esta lectura que es muy importante para todos los creyentes en Cristo, capítulo 1, verso 10 al 11, y ahora veamos por qué esto es así en todo tiempo.
en Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, vean lo que dice verso 15 en adelante. Profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿A quién dice Dios que escuchen? Al profeta que él envía. Y vamos a ver por qué. Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. O sea, no querían volver a tener la experiencia que tuvieron en el monte Sinaí, que vieron el monte encendido en fuego y Dios hablando en voz tronante. Y ellos estaban muy asustados y pensaron que podían morir. Y ahora, Jehová me dijo, han hablado bien en todo lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca sus palabras? En la boca del profeta que él levanta de medio del pueblo. Y vean, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y ese profeta, ¿qué es lo que va a hablar al pueblo? Todo lo que Dios le manda a hablar. Por eso Jesús decía, yo no hablo nada de mí mismo. Como yo escucho al Padre hablar, así es como yo hablo. Él me ha dado mandamiento de lo que yo debo hablar, de lo que yo debo decir. Él me ha dado mandamiento de todo lo que yo debo hacer. Y ahora sigue diciendo, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Por qué? Porque la palabra que ese hombre ha hablado no es la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios colocada en el corazón, en la mente y en la boca de un hombre llamado un profeta de Dios, un hombre con las dos conciencias juntas. Ahora en Hebreos capítulo 1, también San Pablo nos habla y dice, capítulo 1, verso 1 al 3, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo habló Dios al pueblo? Por medio de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios estaba hablando por medio de Jesucristo cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra. Por eso Él decía, yo no hablo nada de mí mismo. ¿Qué era? Era el Espíritu Santo en Jesucristo hablándole al pueblo la palabra de Dios. Y ahora dice, a quien constituyó heredero de todo. El heredero de toda la creación es ¿quién? Es Jesucristo, nuestro Salvador. Ninguna persona tiene nada, todo le pertenece a Jesucristo. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién Dios hizo el universo? Por medio de Jesucristo. Jesucristo en su cuerpo angelical es el ángel de Jehová, el ángel del pacto en quien estaba Dios en toda su plenitud y a través de quien Dios creó los cielos y la tierra, el mundo invisible y luego el mundo visible. El cual siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios es ¿quién? Jesucristo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es la imagen de Dios? Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. La forma visible de Dios es Jesucristo. La forma visible de Dios en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical, pero se manifestaba a través de los profetas. Pero luego se creó un cuerpo de carne en el vientre de María, el cual nació en Belén de Judea. Y en ese cuerpo de carne estaba Dios en toda su plenitud. Y ahí tenemos a Dios en su imagen, que es el cuerpo angelical, el ángel de Jehová, y en su semejanza física, que es el cuerpo de carne de Jesús. Y ahí podemos ver la imagen y semejanza de Dios. Y a esa imagen y semejanza de Dios es que Dios nos hará a todos nosotros, porque así como Cristo tiene un cuerpo glorificado, el cual luego que murió
fue sepultado y resucitó glorificado, así también todos nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, un nuevo cuerpo, y los que han muerto siendo creyentes en Cristo van a resultar en cuerpos glorificados, cuerpos eternos y jóvenes para toda la eternidad. Y entonces todos vamos a ser a imagen y semejanza de Dios. Vamos a ser iguales a Jesucristo, nuestro Salvador, con cuerpos inmortales. Entonces seremos inmortales para toda la eternidad, así como Jesucristo es inmortal. Ahora podemos ver cuál es el futuro de todos los creyentes en Cristo, que escuchan la voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo en la edad y dispensación que les toca vivir. Por lo tanto, de edad en edad encontramos que Cristo está en el cielo con su cuerpo glorificado como sumo sacerdote, haciendo intercesión por todas las personas que lo reciben como su Salvador personal, perdonando los pecados de las personas y limpiándolos con su sangre preciosa. Así como hacía intercesión el sumo sacerdote en medio del pueblo hebreo el día 10 del mes séptimo de cada año, donde los pecados del pueblo eran perdonados, los pecados de aquellos que se arrepentían y pedían perdón a Dios. Ese día era el día de la expiación, era el día del perdón, era el día de la reconciliación de cada hebreo con Dios. Y ahora, en el Nuevo Testamento, el día de la expiación, el día de la reconciliación con Dios, el día del perdón, comenzó el día de la muerte de Cristo, y de ahí hacia acá hemos estado viviendo en el día del perdón, el día de la reconciliación del ser humano con Dios, porque es el día de la gracia, la dispensación de la gracia, desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario en adelante. Ese es el día de la gracia, el día de la dispensación de la gracia, el día del perdón, el día de la reconciliación del ser humano con Dios. Ese es el día que Dios ha hecho para que todo ser humano, ya sea hebreo o gentil, pueda acercarse a Dios por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, y pueda obtener el perdón de sus pecados, pueda ser lavado con la sangre de Cristo y limpiado de todo pecado, y pueda recibir el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, y obtener el nuevo nacimiento y entrar al pacto de Dios, al nuevo pacto, y estar cubierto con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso en la última cena, nuestro amado Señor Jesucristo, hay en el capítulo 26 del libro o del Evangelio según San Mateo, tomando Cristo la Santa Cena o la cena, la última cena, dice, capítulo 26, versos 26 al 29, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y dijo, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y ahora aquí la Santa Cena, en la cual Cristo, tomando la última cena, tomó pan, lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego, tomando la copa, dijo: tomad, bebed, esta es
la sangre del nuevo pacto, la copa de la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Esto lo explica también acá en San Lucas capítulo 22, verso 19 al 20, dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo dio, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y ahora, el nuevo pacto tiene la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto. Por eso ya no se requieren sacrificios de animalitos como lo hacía el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, porque todavía no había venido el sacrificio perfecto, el sacrificio del Mesías, el sacrificio de Jesucristo. Aquellos sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba por sus pecados tipificaban el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Por eso ya desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ya Dios no acepta sacrificios de animalitos por el pecado del ser humano. Ya todo ser humano, para obtener el perdón de sus pecados, necesita recibir, aceptar el sacrificio de Cristo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay otra sangre en el nuevo pacto, sino la sangre de Jesucristo. Y esa es una sangre perfecta, y el Espíritu de Cristo, por consiguiente, viene al creyente en Cristo y produce el nuevo nacimiento en la persona y hace de la persona un nuevo hombre o una nueva mujer. Obtiene un nacimiento celestial. Ha nacido del cielo como estaba prometido. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pensó en un nacimiento natural. Eso está en el capítulo 3 de San Juan, verso 1 al 6. Y le dice: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Nacer? Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y todo ser humano desea entrar al reino de Dios, y tiene que entrar al reino de Dios conforme a como ya está establecido. No puede decir: yo voy a entrar al reino de Dios porque soy una buena persona. Eso no funciona. Tiene que entrar al reino de Dios naciendo de nuevo, naciendo del agua y del Espíritu. O sea, escuchando la predicación del Evangelio. Estaba resucitado, dice la Escritura, capítulo 24, versos 44 en adelante. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El arrepentimiento se predica y se le dice al pueblo que es necesario arrepentirse de sus pecados. ¿Y cómo se predica? Se predica en el nombre del Señor Jesucristo. Y la persona viene arrepentida de sus pecados a Cristo, recibiéndolo como su Salvador personal. Y el perdón de los pecados lo recibe de Jesucristo. El arrepentimiento y el perdón de los pecados se predica en el nombre de Jesucristo, porque Él es el único que puede perdonar mis pecados y tus pecados.
ninguna otra persona. Y ahora veamos lo que nos dice Cristo ya resucitado también en San Marcos, capítulo 16, verso 15 al 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Toda persona quiere ser salva, toda persona quiere vivir eternamente, pues ninguna persona quiere ser condenada y echada al lago de fuego, que es la muerte segunda, donde será quemado en cuerpo, espíritu y alma. Nadie quiere eso para sí mismo. Todos queremos vivir eternamente con Cristo en su reino, y para eso el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cada persona, por cuanto tiene libre albedrío, le toca escoger su futuro. Si quiere su futuro en el lago de fuego, lo cual será un futuro corto, porque luego de una cantidad de tiempo, luego desaparecerá, porque será quemado en cuerpo, espíritu y alma. Pero el que quiere un futuro eterno en el reino de Dios necesita recibir al Rey de ese reino, que es Jesucristo nuestro Salvador. Él es la puerta a este reino. Él es la puerta del redil de las ovejas. Cristo dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y saldrá y hallará pastos. Eso está en San Juan capítulo 10, verso 9. Ahora veamos cómo toda persona, ahora desde la muerte de Cristo hacia acá, toda persona tiene el privilegio y el derecho a acercarse a Dios con un sacrificio perfecto, no con sacrificios como en el Antiguo Testamento, que no eran perfectos, porque solamente eran el tipo y figura de Cristo, solamente tipificaban a Cristo. Pero ahora nos acercamos a Dios, gentiles o hebreos, con un sacrificio perfecto, con el sacrificio que fue tipificado allá. El sacrificio tipificado por aquellos sacrificios era el sacrificio de Cristo, el cual ya fue hecho allá en la cruz del Calvario. Y ahora en el Nuevo Testamento ya Dios no acepta otro tipo de sacrificio. No acepta sacrificios de animalitos, porque ya fue realizado un sacrificio perfecto por el pecado. Esa era la obra mayor que Cristo, el enviado de Dios, realizaría. Eso era su muerte en la cruz del Calvario por ustedes y por mí. Esa era la obra más grande que Dios realizaría, y la realizaría por medio de un hombre, por medio del cuerpo de un hombre, por medio del cuerpo del Mesías prometido. Las obras que Jesús llevaba a cabo, todas eran las obras que Dios había prometido para aquel tiempo. Vean, por ejemplo, en San Lucas capítulo 4 y también Isaías capítulo 61. Veamos aquí lo que está prometido. En el capítulo 61 de Isaías, verso 1 en adelante, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y ahora esta profecía nos habla de la venida del Mesías, de la venida del Señor, de la venida de Cristo. Y aquí está la primera y la segunda venida de Cristo profetizada.
Por eso en San Lucas capítulo 4, verso 14 en adelante, Cristo leyó esta escritura hasta donde tenía que leerla, porque hasta donde la leyó sería que estaría cumpliéndose en él. El resto corresponde a la segunda venida de Cristo, en donde será cumplido el resto de este pasaje. Capítulo 4, verso 14 en adelante de San Lucas dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Jean se detuvo donde dice: a predicar el año agradable del Señor, y no leyó lo que a continuación decía, que es, decía ese verso, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. No leyó y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué? Porque eso no lo proclamaría en su primera venida. Él no vendría anunciando que para aquel tiempo iba a venir el día de venganza del Dios nuestro, e iba a venir la gran tribulación, donde Dios enviaría las plagas, los juicios divinos sobre la raza humana. Él vino predicando el año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor es desde el tiempo de Jesús hasta que Cristo complete su iglesia, hasta que Cristo termine su obra de intercesión en el cielo. Y después comenzará el día de venganza del Dios nuestro, que es la gran tribulación. Para este tiempo final, Cristo estará revelando, dando a conocer el misterio del día de venganza del Dios nuestro. Eso corresponde a la segunda venida de Cristo. Sigue diciendo: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaba cumpliéndose la escritura, la profecía bíblica de lo que Dios había prometido que el Espíritu Santo haría en ese tiempo, pero tenía que tener un hombre a través del cual cumplir esas profecías, y ese hombre sería el enviado de Dios para ese tiempo, porque las obras de Dios son manifestadas, realizadas por el Espíritu Santo a través del enviado de Dios, el cual allí era Jesucristo nuestro Salvador. Todas las obras que Dios se prometió hacer para ese tiempo las hizo a través de Jesucristo nuestro Salvador. Y la más grande de ellas, la obra de redención en la cruz del Calvario. Luego hay otras obras prometidas para Dios realizar por medio de su Espíritu Santo en su iglesia en edad, las cuales Dios por medio de su Espíritu Santo ha estado llevando a cabo a través de los apóstoles y de los diferentes ángeles y mensajeros que Él ha enviado. Y así se ha estado llevando a cabo la obra de Dios en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Los mensajeros han sido reconocidos como los enviados de Dios para el tiempo en que han aparecido, porque la obra de Dios prometida para cada edad fue realizada por el Espíritu Santo a través de esos hombres, de esos mensajeros, y fueron llamados y juntados los escogidos de Dios de cada edad del pasado. Para este tiempo final, también Cristo ha prometido en su palabra tener un enviado. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice Cristo: yo, Jesús, he enviado
mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahora Cristo promete enviar a su ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Por lo tanto, el ángel del Señor Jesucristo estará dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1 también dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dios estará mostrando a su pueblo, a su iglesia, las cosas que han de suceder luego de las que ya han sucedido en edades pasadas. ¿Y cómo lo va Él a hacer? En Apocalipsis 22, verso 6 dice la forma en que Dios va a usar para dar a conocer todas estas cosas que van a suceder. Por lo tanto, ahí estará el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hablándonos y revelándonos todas esas cosas que han de suceder. Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién dice que Dios ha enviado? A su ángel. ¿Para qué dice que lo ha enviado? Para dar a conocer, para revelar, para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué estará haciendo ese ángel en medio de la iglesia de Jesucristo en el tiempo final? Dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Esa será la labor, la obra que Él estará haciendo en medio de la iglesia de Jesucristo, y será conocido por esas obras que Él estará haciendo. Estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y por medio de ese ángel de Jesucristo, Cristo estará hablándole a su iglesia y estará llamando y juntando a todos los escogidos de este tiempo final con la revelación divina de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. ¿Y qué dice Cristo acerca de la persona que Él ha enviado? Porque Él ha enviado en cada edad sus diferentes mensajeros, y para este tiempo final ha prometido enviar su ángel. Y ahora veamos lo que Cristo dice en San Juan capítulo 13, verso 20. De cierto, os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y ahora podemos ver que es una bendición grande en medio de la iglesia de Jesucristo cuando Dios ha enviado un mensajero en cada edad. Los que han recibido a ese enviado de Jesucristo han estado recibiendo a Cristo, el cual ha estado en el Espíritu Santo en ese enviado, y Cristo en el Espíritu Santo ha estado haciendo las obras que Él tenía que hacer en cada edad, y las ha hecho a través de ese enviado, y ha llamado y ha juntado las ovejas de Dios de ese tiempo. O sea, de edad en edad así ha estado sucediendo, pues Él había prometido llamar y juntar sus ovejas. Dice San Juan capítulo 10, verso 14 en adelante: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y ahora, ¿cómo van a escuchar la voz de Cristo esas ovejas, esas personas que son las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna? Van a escuchar la voz de Cristo por medio del Espíritu Santo manifestado en cada uno de los mensajeros que Cristo enviaría en y ha
su iglesia de edad en edad. En San Juan también capítulo 10, verso 27 en adelante dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Para qué? Cristo habla por medio de cada mensajero y llama a esas ovejas para darle ¿qué? Vida eterna. Porque la vida eterna está en Jesucristo nuestro Salvador. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma para llegar a Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? Porque el Padre estaba en él. Y ahora hemos visto este misterio de las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Esas ovejas son las personas que están escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y que aparecen en este planeta Tierra y no saben que son escogidos de Dios, que son hijos e hijas de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. No saben quién es su Padre, no saben que su Padre es Dios. No pueden comprender que han venido de Dios y que son ovejas que están en la diestra de Jesucristo, porque el Padre se las dio a Jesucristo para que las busque y les dé vida eterna. Por eso en San Mateo capítulo 18, verso 11 al 14 dice Cristo: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos o uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que usted y yo nos perdamos. La voluntad de Dios es que Cristo nos encuentre y nos coloque en su reino con vida eterna. Su reino es su redil, el redil de sus ovejas, y el buen pastor es Jesucristo, nuestro Salvador. Y nosotros somos ovejas del buen pastor, de Jesucristo, nuestro Salvador, en su redil, en su iglesia. Toda persona que ha escuchado la voz de Cristo y ha recibido a Cristo como su Salvador y ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, ha obtenido el nuevo nacimiento y tiene vida eterna. Y está en el reino de Cristo, nació en el reino de Cristo, entró al reino de Cristo, entró al redil de Cristo, al redil de las ovejas del Señor Jesucristo. Entró a la iglesia del Señor Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. Vean también en San Lucas 19, verso 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin Cristo el ser humano está perdido. Con Cristo el ser humano está salvo y está con vida eterna. Por lo tanto, toda persona desea estar salvo, toda persona desea tener vida eterna, toda persona desea tener seguridad en lo que será su vida después de esta vida terrenal. Porque si no sabe qué será
su vida después que terminen sus días aquí en la tierra, pues la persona tendrá angustia existencial. Estará angustiada toda su vida porque no sabe qué será su futuro. El ser humano es alma, espíritu y cuerpo. Por lo tanto, la persona debe saber qué será de su alma luego de esta vida terrenal. Lo más importante que usted tiene y yo tengo es el alma. Eso es lo que somos en realidad, alma viviente. El cuerpo físico es algo temporal en el cual nosotros vivimos. Y cuando termine nuestra vida terrenal en estos cuerpos mortales, Él nos va a dar un nuevo cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. De eso habló San Pablo en Filipenses capítulo 3 y señala que esto será para la segunda venida de Cristo. Eso es lo que hará Cristo en su segunda venida: resucitar los muertos creyentes en Él y transformarnos a nosotros y darnos un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado que Él tiene. Dice Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Ve? Va a transformar nuestro cuerpo físico para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para que sea igual al cuerpo glorificado que Él tiene. ¿Con qué poder? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con ese poder con el cual Dios a través de Jesús creó todas las cosas y con el cual sustenta todas las cosas, le da continuidad de vida y las tiene sujetas a Él. Con ese poder Él va a transformar nuestros cuerpos físicos. Él lo ha prometido y Él lo hará. Él dijo: voy pues a preparar el lugar para vosotros, y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan capítulo 1, verso 1 al 5. Y ahora podemos ver las grandes bendiciones que hay para ustedes y para mí de parte de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora volvemos aquí a la Escritura de recibir a Cristo, en donde está la bendición, el perdón de pecados para todo ser humano. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36 en adelante, San Pedro, predicando el día de Pentecostés, dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas recibieron a Cristo, como 3,000 personas escucharon la predicación de San Pedro, ungido con el Espíritu Santo, y comprendieron que el único que puede perdonar al ser humano es Jesucristo, y que el único sacrificio por el pecado es el sacrificio de Cristo, y que ya no existe delante de Dios ningún sacrificio de animalitos que sea aceptado por Dios, solamente el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Por lo tanto, todo ser humano necesita a Cristo y su sacrificio para poder obtener el perdón de sus pecados y poder recibir el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibir
Él es el Espíritu Santo, y obtener así el nuevo nacimiento. Por eso fue que Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Toda persona tiene esa oportunidad de escoger, creer, ser bautizado en agua en el nombre de Jesucristo, recibir el Espíritu Santo y obtener salvación y vida eterna, y así asegurar su futuro eterno, porque aquí la vida en la tierra es temporal, es algo que la tenemos, y de momento al otro día puede ser que ya no tengamos esa vida en el cuerpo físico, porque un día el ser humano puede tener vida física, pero por cuanto es temporal, no tiene vida permaneciente. Entonces no puede decir el hombre, el ser humano no puede decir: yo, por cuanto tengo poquitos años, me quedan de vivir por vivir 50 años más. No, nadie tiene poder para retener la vida hasta que él quiera. Vean, una persona puede en este momento estar viva y el próximo minuto no estar viva, porque no tiene vida permaneciente en sí. Mueren los ancianos, mueren los adultos de menos edad, las personas ya maduras, pero que no están ancianitos, mueren también los jóvenes y mueren los niños también. ¿Ven? No importa la edad. La vida en nuestros cuerpos físicos es por un tiempito, un corto tiempo, para que nosotros aseguremos con Jesucristo la vida eterna en el reino de Dios. El que pierde esa oportunidad mientras está en la tierra, después no tiene oportunidad. El caso del hombre rico es un ejemplo, el cual luego que murió fue al infierno y no le gustó. A nadie le va a gustar llegar al infierno, y quiso una oportunidad para que le llevaran agua, el dedo mojado en agua, que Lázaro fuera por el dedo mojado en agua, y tampoco le fue concedida. Así es que las oraciones allí no le son concedidas a nadie, no son recibidas por Dios. Y luego dijo: pues que Lázaro vaya a mis hermanos, o sea, que resucite y vaya a mis hermanos y le diga que este es un lugar terrible para que ellos no vengan acá. O sea, porque los hermanos del hombre rico estaban en la misma condición del hombre rico. Y Abraham, el padre de la fe, le dijo: no, si alguno de entre los muertos se levanta, no van a creer. Tienen a Moisés y a los profetas. Oigan a Moisés y a los profetas. Oigan lo que está en la palabra. Ya ustedes, a través de la palabra y a través de lo que hemos escuchado, saben que el que no es creyente en Cristo al morir va a la quinta dimensión, que es el infierno, al lugar que fue el hombre rico de lo que Cristo relató en esa parábola, y también a donde fue Judas Iscariote. Y nadie quiere ir a ese lugar. ¿Y cómo puede evitar ir a ese lugar? Pues recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Él lo salva a usted, lo salva de sus pecados y lo salva de ir al infierno y luego al lago de fuego. Y lo coloca ¿dónde? En el reino de Dios, con vida eterna, para vivir eternamente con Cristo en el reino de Dios, aquí en la tierra, donde Dios va a establecer su reino por el milenio y luego por toda la eternidad. Porque este planeta Tierra será el centro del universo completo. Para después del reino milenial, Dios va a establecer aquí la nueva Jerusalén, y ahí estará Dios, estará el trono de Dios y el trono de Cristo, el trono de David. Y desde el planeta Tierra se gobernará no solamente todas las naciones de la tierra, sino el universo completo.
muchas personas han tratado de buscar el centro del universo, y vean, el centro del universo en el programa de Dios es este planeta Tierra, en donde Dios establecerá su trono y en donde el trono de David estará en Jerusalén gobernando sobre todas las naciones. Estamos viviendo entonces en el planeta más importante, en donde está la acción del programa divino, donde está la acción del plan de redención llevándose a cabo. Por lo tanto, toda persona tiene al alcance el sacrificio por el pecado, el sacrificio de Cristo por el pecado, para recibir a Cristo como su Salvador personal y obtener el perdón de sus pecados y ser limpiado con la sangre de Cristo de todo pecado y quedar como si nunca en la vida hubiese pecado. Y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo para recibir el Espíritu de Cristo y recibir salvación y vida eterna. Y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicad las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Tan simple como eso. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cualquier persona puede decir tan sencillo, así de sencillo. ¿Por qué? Porque es un asunto de fe. Usted cree y usted es justificado. Por lo tanto, toda persona tiene la oportunidad de obtener la salvación y vida eterna. Y ahora, ¿dónde están los que ya han recibido salvación y vida eterna porque han recibido a Cristo como su Salvador? Todos nosotros. Y hubo en el cielo gozo cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Cristo dijo que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Y si son 2 los que se arrepienten, hay doble gozo. Y si son 3, hay triple gozo. Y así por el estilo. Y si son 20, el gozo es mayor. Y si son 100, el gozo es mayor. Porque el cielo completo, los ángeles y Cristo se gozan en el cielo cuando una persona lo recibe como su Salvador, porque está obteniendo el perdón de sus pecados. La persona está siendo lavado con la sangre de Cristo de todo pecado y está recibiendo la salvación y vida eterna. Y el deseo de Dios, la voluntad de Dios es que ninguno de estos pequeñitos se pierda, sino que reciban la salvación y vida eterna que a través de Cristo todos podemos obtener. Es a través de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, las personas que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, para obtener vida eterna, lo pueden hacer en esta noche levantando sus manos, y el reverendo Miguel Everimo de Marín orará por ustedes para que Cristo les perdone, les limpie con su sangre preciosa de todo pecado, sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y obtengan el nuevo nacimiento y así entren al reino de Dios con vida eterna y tengan la esperanza y la certeza de que vivirán eternamente con Cristo en su reino. Y ya la angustia existencial de que no sabían qué sería de ustedes cuando terminen sus días en la tierra ya desaparece, porque saben que si mueren físicamente van al paraíso, en donde están los apóstoles y todos los santos creyentes en Cristo que ya han muerto físicamente y que van a ser resucitados en la segunda venida de Cristo. Y si permanecen vivos hasta que Cristo resucite a los muertos creyentes en Él, entonces seremos transformados y entonces tendremos un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y así usted vivirá feliz sabiendo que su futuro eterno está asegurado. ¿Quién se lo aseguró? Jesucristo nuestro Salvador. Él asegura el futuro de todos los que lo reciben como Salvador, de todos los que reciben a Cristo. Él los salva
de sus pecados, los limpia de sus pecados, perdona sus pecados, los lava con su sangre preciosa, son bautizados en agua en su nombre y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y así obtienen salvación de vida eterna y nacen en el reino de Cristo, entran al reino de Dios. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio de las obras, dan testimonio de mí. Eso fue lo que Cristo dijo. Las obras dan testimonio de mí. O sea, las obras que Él hacía. Porque las obras que hace cada enviado de Dios dan testimonio de que ese hombre es el enviado de Dios, porque está haciendo las obras de Dios. Y no las está haciendo de sí mismo, sino Dios en el Espíritu Santo, en ese hombre, está haciendo esas obras que Dios había prometido hacer para ese tiempo. Y el que recibe ese enviado está recibiendo al que lo envió y por consiguiente está recibiendo al que envió, al que lo envió usted. Y por consiguiente está recibiendo el beneficio de recibir a ese enviado, porque el que reciba profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe el beneficio de toda la bendición de Dios que Dios trae en ese profeta. Así es que en esta noche tienen la oportunidad de levantar su mano los que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, para que Cristo les reciba, les perdone, les limpie con su sangre preciosa, sean bautizados en agua en su nombre y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan así el nuevo nacimiento y entren al reino de Dios y tengan salvación y vida eterna y tengan la esperanza de una nueva vida que será eterna con Cristo en tu reino. Porque ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Eso fue lo que Cristo preguntó. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno según sean sus obras. Eso está en San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28. Por lo tanto, nos conviene a todos, al escuchar la predicación del Evangelio, creer, recibir a Cristo como nuestro Salvador. Esa es la obra de creer. El que cree, pues recibe a Cristo como su Salvador. Ha puesto en acción su fe y es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtiene así el nuevo nacimiento y entra en el reino de Dios, nace en el reino de Dios con vida eterna como un hijo o una hija de Dios. Así es que ha llegado la oportunidad para todos los que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, que levante sus manos para recibir a Cristo como su Salvador, para que Cristo perdone sus pecados, los limpie con su sangre preciosa, sean bautizados en agua en su nombre y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y nazcan en el reino de Dios, entren al reino de Dios y obtengan salvación y vida eterna. Dejo al reverendo Miguel Peribus de Marín para que ore por todas las personas que levantarán sus manos para recibir a Cristo como su Salvador, para que así Cristo les reciba y perdone sus pecados. El reverendo Miguel Peribus de Marín estará orando por ustedes. Por lo tanto, dejo al misionero, al reverendo Miguel Peribus de Marín, con nosotros nuevamente para orar por todas las personas que levantarán sus manos en esta ocasión para recibir salvación y vida eterna. Que Dios les bendiga, les guarde a todos y muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador.